Hola, ¿qué tal? Pues en este video voy a explicar la tarea práctica uno, en qué consiste, y voy a darles algunas pistas para que puedan trabajar con ella sin ningún problema. No obstante, cualquier situación ya saben que se pueden comunicar conmigo y sin ningún problema podemos verlo más en corto, ¿no? Y tratar de resolver las situaciones que vayan surgiendo. Bueno, pues hay que abrir primero el documento que se llama práctica uno. Sí, que se llama práctica uno. Ustedes lo tienen en formato PDF, también lo voy a abrir yo así para que se vea igual. Entonces, lo primero que se van a encontrar es la presentación del trabajo, en qué consiste, cuáles son las bases de datos que se van a utilizar, etcétera. Y justamente en el segundo apartado aparece la descripción de cada una de las bases de datos que se van a estar utilizando para la compleción de la actividad. Por ejemplo, la primera es base de datos, nivel académico, datos desde el 2000 hasta el 2022, y la extensión del archivo es XLSX, que corresponde a un archivo nativo de Excel, ¿no? Entonces, básicamente todos los documentos vienen en ese mismo formato. Algunos, su formato nativo era CSV o .dat, pero bueno, yo se los convertí ya a archivo nativo de Excel para no tener los problemitas que teníamos. Recordarán en alguna de las sesiones que estaba en otro formato y nos estaba dando algunos problemitas. Y bueno, en la parte derecha, en la columna de la derecha, viene la descripción de la información que se van a encontrar en cada uno de los archivos. En esta primera práctica, en la parte uno, no vamos a utilizar todos los archivos, creo que vamos a utilizar solo como tres. Pero bueno, se los pongo desde un principio aquí para que si necesitan consultar alguno o en la práctica 2 van a trabajar con otro archivo, pues ya tengan la descripción de cada uno de ellos. Bien, pues después en la siguiente página podrán ver los objetivos de la actividad. El primer objetivo es asimilar y procesar la información de diferentes bases de datos, también diagnosticar la situación de la educación en México y en Jalisco a partir de diferentes indicadores y establecer relaciones entre variables para poder modelizar el futuro de la educación en México y en Jalisco con base en los datos y en la información que tenemos disponible. Bien, entonces, según Cortés y colaboradores en 2021, ellos se dieron cuenta, bueno, no se dieron cuenta, sino que lo demostraron, que la educación en México y particularmente en el estado de Jalisco ha tenido cambios importantes tanto en cobertura como en eficiencia terminal. Cobertura significa el porcentaje de la población del, digamos, mercado potencial que está captado por las instituciones de educación, tanto pública como privada, y la eficiencia, como lo vimos en clase, tiene que ver con la proporción de los alumnos que salen con base o respecto a los alumnos que entran, ¿no? Si entran 100 alumnos y salen 90, pues tu eficiencia terminal es de 90%. Va. Pues, y aquí viene ya lo interesante, las instrucciones. Son, me parece que 6 puntos, efectivamente. Son 6 puntos los que hay que completar y vamos a ir viendo qué se tiene que hacer en cada uno de ellos. El primer punto dice, bueno, antes, completar los siguientes puntos y redactar una breve memoria de 2 o 3 cuartillas. Responde en texto continuo los siguientes puntos, es decir, no pongan pregunta, respuesta o punto y respuesta, hagan una redacción en prosa, una redacción continua, tipo, no sé, artículo científico o tipo ensayo, en donde ustedes vayan respondiendo de manera continua a estos puntos que están aquí. Si ustedes quieren agregar algo extra que no se encuentre en los puntos directrices, pues no hay ningún problema, ustedes lo pueden agregar. Las gráficas, esto es importante, las gráficas las pueden realizar en equipos de 2 o 3 personas o incluso se pueden juntar todos a hacer las gráficas, eso da igual, pero el análisis hay que procurar hacerlo individual. Si discuten con otro compañero o más personas el análisis no pasa nada, pero sí la redacción hay que tratar de hacerla de forma individual para, no sé, para esforzarnos un poquito más y poder sacar resultados un poquito más diversos. Van a ver que muchos de los resultados van a converger y van a ser prácticamente iguales entre ustedes, pero bueno, esto va a fomentar que la discusión sea un poquito más rica. El primer punto dice, a partir del documento población-méxico XLSX, que está por aquí, a ver, población México, este de aquí, ustedes tienen este documento en el correo electrónico que les mandé hace tiempo. Pues descargan este documento de Excel
Y en este documento van a encontrar la evolución de la población de México en total desde 1990 hasta la fecha, ¿no? Hasta el 2021, que es cuando se tienen datos. Y van a ver la población total y también van a ver la población segmentada en hombres y en mujeres. Entonces lo que hay que hacer es, simplemente para ir manipulando un poco los datos, es graficar la evolución de la población en México de mujeres y hombres por separado. Toman primero los datos de mujeres, los grafican, y después toman los datos de hombres y los grafican. El siguiente punto, con base en la estratificación quinquenal de edad, o sea, de cada 5 años, realiza una representación gráfica hombres más mujeres, o sea, juntos, y buscar el tipo de gráfico más pertinente. Entonces aquí yo voy a abrir este documento, déjenme abrir el documento, bases de datos, y es el de Población México, aquí, este de aquí. Entonces el documento que van a tener es justamente este. Fíjense que aquí tenemos la población de todo el país por estratificación quinquenal y también tenemos la población de cada uno de los estados también por estratificación quinquenal. Y tenemos datos desde 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 y 2020. Aquí no sé por qué, pero en el 2015 alguien no hizo su chamba en el INEGI y no reportaron los datos aquí. Pues bueno, seguramente, no sé, eso meritaba un despido, desde luego, ¿no? Porque son datos importantes. Pero bueno, ya estamos especulando ahí. No le deseo el mal a nadie. Bueno, y tenemos aquí los datos, vean, aquí en 1990, los datos totales por grupo de edad. O sea, el primerito es el total, vean, esta primer fila son los datos totales. O sea, en 1990 había 81 millones de mexicanos. Y de los cuales 39, casi 40 millones eran hombres y poquito más de 41 millones eran mujeres. Ahora, esto lo tenemos estratificado por grupo de edades, es decir, de 0 a 4 años, cuántos hombres había, cuántas mujeres había y cuántos en total. De 5 a 9 años, cuántos hombres había, cuántas mujeres había, etcétera, ¿no? 100 o más años, cuántos hombres había, cuántas mujeres, etcétera. Entonces, así lo tenemos para cada estado y lo tenemos en lustros, ¿no? O sea, cada 5 años tenemos esta información. Entonces, regreso al guión de la práctica, pues hay que hacer la gráfica de la evolución de hombres y mujeres y después hay que graficar quinquenalmente. Esto significa hay que hacer una gráfica de cuál es la población que hay, mejor dicho, cuántas personas hay entre 0 y 4 años, cuántas personas hay entre 5 y 9 años, cuántas personas hay entre 10 y 14 años, y esto más adelante nos va a dar una idea de si el mercado potencial que tiene su empresa o la empresa en la que trabajan, que es el sector educativo, o sea, cómo se esperaría en el futuro que tengas, que vaya evolucionando la demanda, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita estamos en un boom. ¿Por qué? Porque ahorita es cuando hay muchos jóvenes, ¿sí? Habemos todos nosotros, habemos muchos jóvenes ahorita, pero en 10 años ya no va a haber tantos jóvenes, ¿sí? En 10 años ya no va a haber tantos jóvenes en edad de educación superior, va a haber menos que ahorita. ¿Por qué? Porque la gente actualmente no queremos tener muchos hijos como tuvieron nuestros abuelos, entonces se va a hacer más pequeña el mercado potencial y ese puede ser un problema para las instituciones educativas, sobre todo las privadas. ¿Por qué? Porque al haber un menor número de estudiantes en edad de entrar a la educación superior, se va a recortar, sin duda que se va a recortar más en el área privada que en el área pública, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si lo habían pensado ya, pero bueno, ese puede ser un problema a nivel empresarial, ¿no? Bueno, ahora repite el punto 1 para la información del estado de Jalisco. Ahora hay que hacer exactamente lo mismo para el estado de Jalisco. Ubican en ese documento de Excel donde se encuentra el apartado de Jalisco y hay que repetir la misma situación. El punto número 3 dice, ¿existe relación entre la evolución de la población en Jalisco y en el país? ¿Qué parámetro estadístico se puede utilizar para determinar el nivel de relación que hay? Vean, ese parámetro estadístico termina en relación. La palabra termina en relación, pero antes de relación va 2 letritas. No se los voy a decir, ustedes ahí ya saben, investiguenlo. Y el punto 3.1 dice, determinar e interpretar el valor del, aquí está ya la respuesta, coeficiente de correlación lineal de Pearson. Es decir, hay que hacer un coeficiente de correlación lineal entre la evolución de la población en Jalisco
y la evolución de la población en todo el país y ver si están correlacionados, que seguramente sí lo van a estar, pero hay que ver cuánto. Va, el siguiente punto es, a partir del archivo base de datos nivel académico 2000-2022, hay que realizar una representación gráfica de la matrícula a nivel nacional para cada uno de los niveles educativos. Escoge la representación que mejor convenga. ¿Se observa alguna tendencia? Tomando en cuenta el análisis del punto 1 y punto 2, ¿qué podríamos decir del futuro de la matrícula en los diferentes niveles educativos? ¿Aumentará? ¿Disminuirá? ¿Se mantendrá constante? Justificar. Punto número 4, repite el punto 4.1 para hombres y para mujeres, pero ahora por separado. El 4.3 repite el punto 4.1 y 4.2 para el estado de Jalisco. Y el punto 4.4 determina el coeficiente de correlación de alguna serie de datos y de todo el país. ¿Cómo interpretas el valor del coeficiente de correlación? Bueno, ahí está, y dejamos el 4. El 5, con el archivo indicadores y todo este numeral de aquí, .xlsx, realiza los siguientes puntos. Construye una gráfica de la serie temporal de eficiencia terminal. Esto lo estuvimos trabajando en clase. Recuerden que estuvimos trabajando sobre la eficiencia terminal tanto en secundaria como en media superior. De hecho, hicimos un ejemplito por ahí calculando el coeficiente de correlación entre los dos. Nos dimos cuenta que en media superior no teníamos datos desde 1991, sino que teníamos por allá como del 99, me parece. O sea, teníamos algunos años sin datos. Bueno, ¿qué aspectos te resultan interesantes de las series temporales anteriores? Sin hacer el cálculo del coeficiente de correlación, ¿cómo dirías que es la correlación? O sea, a puro ojímetro, ¿no? Haciendo una exploración visual. Punto 5.5, para complementar el análisis en este punto, conviene conocer la tasa de abandono a nivel nacional y por entidad federativa. Aquí va una A. Ya saben, siempre me doy cuenta de los errorcitos ya que lo estoy leyendo por segunda vez. Utilizar alguna representación gráfica adecuada para la tasa de abandono escolar por nivel educativo. Toma el caso de todo el país y del estado de Jalisco. ¿Observas alguna tendencia? ¿A qué crees que se debe? Y aquí dice, vamos a ver si me siguen la siguiente idea. Esto está muy interesante. Si nosotros conocemos el coeficiente de correlación a nivel nacional entre la eficiencia terminal y la tasa de abandono escolar, podríamos usar alguna de las dos variables como predictor de la otra. En otras palabras, se podría plantear un modelo de regresión para predecir el comportamiento de una variable a partir de otra u otras. Esto lo veremos más adelante. Bien, entonces la idea aquí básicamente es, si tú sabes que dos variables o más están correlacionadas entre ellas, tú conociendo el comportamiento de una variable, por ejemplo, la eficiencia terminal, podrías inferir qué es lo que va a suceder con la otra variable que puede ser el abandono escolar, ¿no? Por ejemplo. Finalmente, te invito a que agregues un gráfico que consideres pertinente y que no se te haya pedido. Puedes utilizar otra base de datos si así lo decides. Entonces aquí al final es simplemente para acostumbrarnos siempre a dar el extra, dar un poquito más de lo que te piden. Entonces ustedes pueden tomar cualquier base de datos de las que se proponen ahí u otra y tratar de hacer alguna gráfica, algún análisis que complemente este trabajo que hemos hecho. Esta información va a ser importante porque cuando hagan ustedes su protocolo, su proyecto para el seguimiento escolar desde su cargo, desde si son directivos, si son administradores, si son coordinadores, no lo sé. Bueno, les va a tocar en la tarea práctica 2 hacer, ahora en la 2, hacer una ruta de trabajo para poder monitorear algunos datos como estos, pero a nivel escolar, ¿no? Justamente de su escuela. Y lo último, interesante e importante, recuerden utilizar algún formato de referenciación, ¿no? Por ejemplo, APA. Esto incluye las referencias de imágenes, de fuentes de consulta, en forma de citas textuales, etc. Entonces es muy importante que nosotros referenciemos todo lo que estamos diciendo. Por ejemplo, acá arriba, yo le di el reconocimiento a Cortés y colaboradores que en 2021 dijeron esto. Aunque esto sea obvio, siempre hay que justificar cuando alguien más ya lo demostró, ¿no? Para no decirlo a la ligera. Es parte eso de manejar la información de manera correcta y además de que eso vuelve más convincente lo que se está diciendo. El trabajo no requiere portada, ¿no? Si la ponen también no pasa nada. Y hay que enviar el trabajo en formato PDF con el nombre, apellido, guión bajo, nombre, práctica 1 y MI de manejo de la información a este correo que está aquí. Y bueno, pues creo que sería todo.
habíamos platicado que tendrían 15 días a partir de la última sesión que tuvimos para trabajar este documento, y cualquier preguntita, pues ya saben, me pueden mandar un correo electrónico o contactarme por otro medio, y con mucho gusto estaré apoyándolos.